Marcelo, un gusto tenerte un rato con nosotros. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, me interesa tu mirada respecto a este conflicto. Primero me gustaría una opinión tuya. ¿Qué estás viendo, qué estás observando de cómo se han desarrollado los acontecimientos? ¿Qué estás viendo de parte de Putin, la reacción de Europa, de Estados Unidos? Creo que, bueno, si uno hace una breve cronología en ya casi 2 semanas de guerra, de invasión o de operaciones militares, como les llama Vladimir Putin, aunque cada vez parece más un eufemismo esto a la luz de los resultados o de lo que se está viendo en las imágenes que proceden desde Ucrania, ¿no? Bombardeos a zonas residenciales o a edificios públicos que no serían precisamente objetivos militares, que era lo que él había planteado al ordenar precisamente la invasión sobre su vecino. Bueno, creo que cuando ocurrió esto, el 21 de febrero, que parece ya tan lejano, el 23 Putin comunica que va a dar esa orden de atacar estos objetivos militares, pero 2 días antes, decía el 21, había reconocido la independencia formal de la región del Donbass, de las provincias de Donetsk y Lugansk, que para muchos era la declaración de guerra o el inicio del conflicto. En realidad un conflicto que viene de hace 8 años, pero que en estas circunstancias se pensaba que Putin iba a hacer como una suerte de demostración de fuerza y presión diplomática, además del despliegue de las fuerzas en la zona fronteriza, de las tropas militares rusas en la zona fronteriza, pero que no iba a pasar a mayores. Cuando cruzó esa línea roja, la verdad es que la mayoría, hay que decir, creo que se sintió sorprendido, porque pensaba todo el mundo, o todo el mundo que estaba haciendo el análisis de lo que era este conflicto y cómo se estaba desenvolviendo, que hasta ahí, con esa retórica bélica, con esa amenaza o presión sobre el gobierno ucraniano, iba a frenar un poco la ofensiva y esperar la reacción de su vecino. Bueno, esa escalada que se dio al saltar esta línea roja, creo que abrió una caja de Pandora que hoy mismo no sabe el mundo, creo, cómo va a terminar, o sea, cómo va a desembocar este conflicto, puesto que si uno se pone a pensar todo lo que ha ocurrido desde esa declaración inicial hasta hoy, bueno, hemos visto los bombardeos sobre diferentes ciudades ucranianas, el desplazamiento forzoso de más de 1,5 millones de personas, de civiles que han buscado refugio en otro país, han traspasado las fronteras ucranianas, y al mismo tiempo una suerte de guerra híbrida o de guerra de nervios también entre los diferentes involucrados, y con esto no dejo afuera a la propia OTAN y a la Unión Europea, que continuamente están, por un lado, hablando de una entrega de ayuda, de suministros militares o pertrechos e incluso aviones al gobierno de Ucrania, pero al mismo tiempo desde Kiev el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en algún momento dijo que lo habían dejado solo, y por el otro lado tenemos por citar la afirmación del canciller ruso Sergei Lavrov, que cuando la ONU condenó el accionar de Rusia en el máximo foro internacional, en la Asamblea de Naciones Unidas, Lavrov respondió de que si había una intervención de alguno de los miembros, alguno de los países de la OTAN, era el inicio formal de la Tercera Guerra Mundial, y que además iba a ser una guerra nuclear. Todo esto que parecía casi traído de los pelos, o una exageración, un exabrupto, de una bravuconada en diferentes términos que le podríamos llamar, hoy por hoy adquiere un viso de realidad dramático que nadie se anima a descartarlo totalmente. Y creo que eso es lo más grave de este conflicto, ¿no? Al resumen que acabas de hacer, que me parece que todo el mundo ha entendido lo que estás planteando y que no es de ahora, sino que ya viene de muchos años, me gustaría hacerte por lo menos una pregunta, Marcelo. Respecto a la posición de Estados Unidos, se habló mucho este fin de semana qué hubiese pasado si el presidente no fuera Biden, si no fuera Donald Trump. Pero bueno, es un contrafáctico porque cómo saberlo. Pero me gustaría saber tu mirada respecto a la reacción de Estados Unidos y a la reacción de Europa, esencialmente a la reacción de Alemania en particular. ¿Qué estás viendo? Empiezo contestándote por lo último. En Sí. realidad todo el mundo dice que se extraña la muñeca o la cintura política y la diplomacia que tenía Angela Merkel en este caso, ¿no? Que además hablaba ruso, tenía un entendimiento muy especial con Putin. No olvidemos que Alemania recibe casi un 60% del gas que utiliza, proveniente de Rusia precisamente,
y que había tenido una relación estrecha en lo diplomático o en lo que se refiere al plano estrictamente de negocio, cosa que Olaf Scholz pareciera no haber aceitado aún al menos, y ha sido bastante ambivalente en algunas de esas declaraciones, sobre todo cuando accedió a un pedido de la Unión Europea y de la propia OTAN de decir que frenaba la certificación del gasoducto de Nord Stream, que es el que ya estaba prácticamente finiquitado y que evitaba el territorio ucraniano para suministro del gas que provenía de Rusia, saltándose ese territorio ucraniano y pasando por aguas del mar Báltico. Eso se frenó de alguna manera como una respuesta de Alemania y de la Unión Europea, pero hoy por hoy, si uno espía los diarios, digo en el buen sentido de espiar los diarios internacionales, los europeos, la preocupación por lo que han saltado los costos de tarifas de energía va a ser también un elemento a tener en cuenta en las próximas semanas, sobre todo si, como vaticinan algunos, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron, este conflicto se hace prolongado y cada vez más cruento. Volviendo a la pregunta de Estados Unidos y su papel, como vos decías, hay todo un sector que reivindica de alguna manera el accionar de Donald Trump, que dice, por lo menos cuando estuvo Trump no hubo ningún conflicto armado visible o a esta gran escala. Yo creo que en realidad la historia, como decíamos, viene de mucho antes, lo que se llamó la Revolución Naranja a comienzos de este siglo, en 2003-2004, luego lo que se llamó el Euromaidán, que fue las grandes marchas en la plaza de Maidán o de la Independencia, esa que se ven las imágenes del centro de Kiev. Bueno, fueron las que de algún modo contaron con el aval o el respaldo de Occidente y concretamente de Estados Unidos. La propia ex secretaria de Estado norteamericano Hillary Clinton en su momento reivindicó y se congratuló por los éxitos que se habían logrado al derribar en su momento el gobierno de Víctor Yanukovych, que era prorruso y que a último momento había dicho que iba a dar marcha atrás en la idea o la intención de Ucrania de sumarse a la Unión Europea. Este respaldo evidentemente no es casual, y hoy también la expansión de la OTAN hacia el este es un dato objetivo de la realidad, del cual se toma también Putin para decir, bueno, nuestra seguridad se ve amenazada, nosotros queremos que Ucrania dé garantías de neutralidad o de que no va a seguir en su empeño de sumarse a la OTAN, como ya han hecho muchos países de lo que integraban antes el llamado Pacto de Varsovia, pero con la diferencia que Ucrania y la posible instalación de ojivas nucleares en territorio ucraniano cerca de la frontera con Rusia dejaría a Moscú a 5 minutos de proyectiles con esa carga nuclear, lo cual también es entendible. Con esto no estoy justificando para nada el accionar de Putin, pero es entendible si uno se remonta a la historia de una guerra fría que ahora ha sido desempolvada y remite incluso a lo que fue en 1962 la crisis de los misiles, cuando la Unión Soviética en ese entonces amenazaba con instalar los cohetes en la isla de Cuba. Hoy todo el mundo recuerda lo que pasó en ese momento, ¿no? Marcelo, he dejado para el final la última pregunta relacionada al papel de China, porque también es un actor muy fuerte, muy importante. Hubo un diálogo a las pocas horas de iniciado el conflicto entre Xi Jinping y Vladimir Putin. ¿Cuál es tu impresión del papel que está jugando o que puede llegar a jugar este gigante asiático en este conflicto? Bueno, por varias aristas, por varios motivos es clave el papel de China. Por un lado, por la alianza o la cercanía que tiene también en ese bloque euroasiático que conforma con Rusia, al que en este lunes ha ratificado el propio gobierno chino. Dijo que la relación con Moscú, que la relación con Rusia está dura como una roca, es decir, que se mantiene firme como una roca y que va a seguir de ese modo, pero al mismo tiempo se ofrecía el gobierno chino a mediar en este conflicto, como también consciente de que una prolongación en el tiempo y que ello revista una mayor gravedad o un conflicto incluso más cruento que lo que hemos visto hasta ahora, puede tener perniciosas consecuencias en el mercado global, en el mercado mundial, algo a lo que China no es ajeno, y sobre todo en este momento en el que disputa esa supremacía, o desde hace tiempo ya lo hace, a Estados Unidos precisamente. Por eso ese voto de abstención que hubo en un par de sesiones en el marco de las Naciones Unidas fue, por un lado, también la imposibilidad de avalar el reconocimiento a provincias secesionistas.
China tiene en su propio territorio los casos de Taiwán y de otras minorías que reclaman por su propia autonomía o autodeterminación o independencia, y no podría ir detrás o en contra de sus propios intereses, ¿no? Pero, por el otro lado, también ratifica que es el actor de fuste y que tendrá un papel clave a la hora de, por un lado, ser el oxígeno que al cual pueda acceder Rusia cuando las sanciones se empiecen a sentir de una manera mucho más grave de lo que ha sido anunciado en estos últimos días, y por el otro lado también para ejercer su influencia, no solamente sobre el gobierno de Putin, sino también sobre los países con los cuales tiene fuertes vínculos comerciales, para que la solución llegue de una u otra manera. Marcelo, un placer escucharte, tenerte un rato con nosotros, como siempre, y gracias por tu atención. Un abrazo. No, un abrazo y muchas gracias para ustedes también. Y felicitaciones por el momento que está pasando Instituto, también un gran hincha de Instituto, así que un abrazo grande. Chao, chao.